Qaqih chiwanojel ixoqi akwala acha ixbetanek nakaj. Nuyapon jurutzitliwach chive chuparitinamit ixeulem Guatemala. Un cordial saludo en mi idioma materno, que es uno de los 22 idiomas mayas de Guatemala. Quisiera iniciar esta presentación haciendo mención sobre la importancia de este día. Y en este día podemos mencionar que es un día importante dentro del calendario maya porque es un IC, que es el momento propicio para la sabiduría, para los conocimientos, para la colectividad. Por lo tanto, no es una casualidad el que nosotros estemos acá. Este es un momento bastante oportuno que nos permite hasta cierto punto conocer de las historias que las compañeras quienes me antecedieron han tenido, pero sobre todo del compromiso que cada una de nosotras y cada uno de nosotros hemos venido impulsando en cada una de nuestras actividades cotidianas. Bien, Guatemala, como posiblemente algunos de ustedes saben, vivió 36 años de conflicto armado. Fueron momentos bastante duros para la mayoría de los guatemaltecos, ya que en ese periodo de tiempo fallecieron o fueron asesinados un aproximado de 250,000 personas, dejando a miles y miles de huérfanos. Quisiera preguntar si alguno de ustedes ha perdido algún familiar. Que levante la mano. Bien, perder a un familiar es muy duro, es muy complejo. Y en el caso particular de esos miles de niños y niñas que quedaron huérfanos a causa del conflicto armado, una de esas niñas soy yo, ya que mi padre fue brutalmente asesinado simplemente porque tenía un compromiso de trabajar por las personas quienes tenían muy pocas oportunidades de desarrollo. Por otro lado, conociendo las particularidades de Guatemala, Guatemala es un país que representa más del 50% de la población, somos población indígena. Tanto mi padre como mi madre no tuvieron las oportunidades de tener un acceso a la educación. Y de la noche a la mañana, mi padre fallece, a él lo ahorcaron por su liderazgo y por luchar por los derechos de las personas, principalmente indígenas. Mi madre se ve en una situación bastante compleja, muy dura, y de los pocos recuerdos que yo tengo, porque apenas tenía 3 años cuando perdí a mi papá y mi hermana tenía 8 meses, tengo aún presente el arduo trabajo que mi madre realizaba para tratar de buscar herramientas que le permitieran hasta cierto punto generar ingresos para darle de comer y darle educación y vivienda a sus 2 hijas. No fue nada fácil. Vivir en la guerra, vivir en la pobreza, sin tener acceso a los servicios básicos, fue todo un desafío para nosotras. Pero en ese momento, mi madre, siendo una mujer muy sabia, decidió buscar alternativas a través de un emprendimiento económico. Y acá viene otro de los desafíos que nosotras vivimos. Puesto que ustedes se preguntarán, ¿cómo una mujer indígena, rural, pobre, viuda, pudo darle educación a 2 de sus hijas? Mi madre tocó puertas de los vecinos, del sistema bancario local, y ninguna persona le tenía la oportunidad de darle un préstamo. ¿Por qué? Por la condición de ser mujer y viuda y no tener hasta ese entonces un terreno que estuviese a nombre de ella y tampoco tener un empleo formal que le permitiera tener las garantías para encontrar un préstamo para el emprendimiento que ella tenía. Aquí hubo una confusión, pero este es el significado del día que quise hablar con ustedes. Y solo regreso un poco porque el día de hoy en nuestro calendario maya es Juncán, que como lo mencioné es el signo de la fuerza, de la inteligencia, es un día de la mente en el equilibrio, de la integración y de la estabilidad. Es un día de la energía del fuego, por lo tanto hay mucha energía positiva acá, yo no sé si ustedes lo sienten, pero no es casualidad el que estemos acá. Bien, ante esa crisis que nosotras vivimos, se reconfirma
que cuando hay un momento bastante duro, mucho depende de nosotros el salir adelante. Y se confirma esa frase china que dice, una crisis se convierte en oportunidad. Pese a los desafíos que nosotros vivimos, mi madre finalmente consiguió, vendiendo unos pequeños artículos que ella tenía, para emprender un pequeño negocio que le dio la autonomía económica para permitir a que sus 2 hijas huérfanas tuvieran la alimentación y tuvieran las oportunidades de desarrollo a través de la educación. Por lo tanto, es bastante importante para cada una de nosotras y para cada uno ver que podemos vivir momentos muy complejos, pero la oportunidad se logra si buscamos las estrategias y los mecanismos para que la crisis se convierta en una oportunidad. Los índices, acá tengo un pequeño resumen de los índices global de género en Guatemala. Y ustedes se pueden dar cuenta que Guatemala, al igual que los países de Centroamérica, afrontan desafíos bastante fuertes cuando hablamos del tema de la igualdad y de la inclusión. En el caso muy particular, ustedes se pueden dar cuenta en esta gráfica que tenemos a mano derecha que Guatemala tiene grandes desafíos aún que afrontar, puesto que de 189 países ocupamos el puesto 120. En relación a las oportunidades y la participación económica de las mujeres, ocupamos el lugar número 100. En cuanto a los desafíos en el tema de educación, ocupamos el puesto 104 y cuando hablamos del empoderamiento político de las mujeres, también los desafíos siguen siendo bastante fuertes, ya que estamos en la posición 111 y Costa Rica también tiene sus propios desafíos y estos datos no están tan diferentes. Bien, desde muy temprana edad yo asumí una responsabilidad, puesto que mi madre fue la primera en buscar alternativas que le generaran ingresos fuera de las fronteras de mi comunidad. Estuve a cargo de la educación y hasta cierto punto del cuidado de mi hermana desde muy temprana edad. Yo recuerdo que mi mamá no dormía quizás 2, 3 horas máximo por día porque en un momento tenía que cuidar y dejar la comida para nosotros, pero por otro lado tenía que ser bastante competitiva para que encontrara mercados no solamente a nivel local, sino a nivel de otras comunidades. Mi madre, en esencia, era una gran emprendedora artesanal, que con la oportunidad que se le presentó tomó ventaja de ello y a través de los ingresos económicos que generó, pudo vencer las adversidades. En ese sentido, para mí es muy importante hablar sobre la importancia de la autonomía económica de las mujeres. ¿Por qué? Porque lo viví desde la casa. Como bien lo mencioné, desde muy temprana edad tuve las oportunidades que la mayoría de las poblaciones indígenas en Guatemala y en los países de Centroamérica no han tenido, pero tuve una mamá ejemplar. En ese sentido, pese a esa complejidad que vivimos a muy temprana edad, también se nos abría una oportunidad porque tenía lo suficiente para tener una educación básica, si lo quieren ver, pero tenía la oportunidad de estudiar versus la mayoría de la población indígena en mi país. Viene otro segundo momento de mi vida y es cuando culmino secundaria, que no sé si es el mismo sistema de acá en Costa Rica. Termino la secundaria en mi pueblo y ya no había alternativa de continuar los estudios. Y mi madre siempre me decía, yo no tuve la oportunidad de estudiar, pero no quiero que ustedes afronten los mismos desafíos que yo y no quiero que vivan siempre en la pobreza. En ese sentido, decidí migrar a la ciudad capital a mis 15 años de edad. Fue todo un reto esa otra parte de mi vida. Y se preguntarán por qué. No solamente porque dejé mi costumbre, mis tradiciones, mi idioma, a mi familia y venir sola a la enorme y desconocida ciudad. No fue tampoco fácil. Por otro lado, para las mujeres indígenas hay dos caminos en un mundo tan racista o en un país tan racista, clasista como lo es mi país. Tenemos dos caminos porque hay una alternativa. Y la alternativa es, queremos
afrontar estos desafíos de la discriminación, queremos afrontar estos desafíos que trae consigo el racismo, tomando como ventaja nuestra indumentaria, nuestro idioma y afrontar todos esos retos que se nos presentan, o simple y sencillamente adoptar la costumbre y la tradición de un mundo totalmente diferente al nuestro. En mi caso particular, decidí afrontar esos desafíos y aprender de las lecciones que día con día yo enfrentaba. Personalmente puedo mencionar que no solamente por la historia que viví en la niñez, al haber perdido a mi padre a muy temprana edad, sin él merecerlo, sino también vivir en un mundo tan fuerte, tan injusto, me puse a pensar, tengo dos caminos: tomar las calles y vengarme de lo que a mí me hicieron sin siquiera merecerlo, o desde otras estrategias seguir impulsando acciones para que las mujeres, quienes aún no tienen voz ni tienen votos, puedan vivir en condiciones dignas. Tenía mucho resentimiento, lo tengo que confesar, tenía mucho dolor, pero decidí cambiar la estrategia y decidí que a través de la educación que yo ya tenía, insertarme en un mundo totalmente diferente para las mujeres indígenas, y es el mundo de la administración pública. Por lo tanto, acepté la invitación que el presidente actual me hiciera para ocupar el cargo de ministra de Trabajo y Previsión Social. De los 14 ministros, fui la única mujer por 2 años consecutivos. Era un tema bastante desafiante porque por ser mujer y por ser indígena, nos critican y nos juzgan doblemente. Que si tengo capacidad, que si no tengo capacidad, que si tengo el tiempo, que si tengo la voluntad, entre tantos factores más que afrontamos día con día. Logré cambios sustanciales, porque como las compañeras que me antecedieron bien lo mencionaron, aprendí que desde las políticas públicas podemos hacer cambios estructurales, principalmente en países como los nuestros. Por lo tanto, tomé la decisión de participar como ministra de Trabajo y Previsión Social y me satisface mencionar que hubieron cambios importantes desde modificaciones al Código de Trabajo, por ejemplo, que no había tenido modificación desde los 80 años, desde 80 años de su creación. Redujimos las tasas de trabajo infantil, que también es otro de los desafíos que tenemos en Guatemala, como también creamos la Política Nacional de Empleo Digno con 4 ejes principales: crecimiento económico, inversión en el desarrollo del capital humano, el ambiente propicio para las empresas y el tránsito a la formalidad. De donde vengo, decidí impulsar diferentes iniciativas para apoyar y emprender proyectos innovadores, principalmente para las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes retornados, y a través de impulso de estrategias específicas pusimos en la agenda económica por primera vez como prioridad a la mujer. En ese sentido, para nosotras también es importante mencionar y ratificar que depende de uno y depende de las circunstancias es que nosotras vemos una oportunidad. Y traigo a colación este refrán y esta nota de Viktor Frankl, un hombre que, como ustedes bien saben, vivió en los campos de concentración de la Alemania nazi, y él mencionaba: a un hombre, que en este caso le cambiaría también a un hombre y a una mujer, le pueden robar todo, menos una cosa: la elección de su actitud ante cualquier tipo de circunstancia. Pienso que es un momento bastante oportuno de volver a hacer un análisis de la Latinoamérica que tenemos en la actualidad. No podemos hacer lo mismo que hasta ahora estamos haciendo. Mi abuelo me decía: si quieres cosechar maíz nuevo, tienes que sembrar producto nuevo. No puedes esperar a que las personas se alimenten con el mismo número de maíz si estás sembrando con la misma mazorca. Esto es una actitud bastante interesante y es un mensaje bastante interesante, porque los acontecimientos que estamos viendo, por ejemplo, en países vecinos como Chile, Ecuador, Bolivia, solo por darles un ejemplo, nos deben de llamar a la reflexión. Nos deben de llamar a la reflexión en cuanto a qué estamos haciendo mal,
Y uno de esos factores importantes y determinantes para el cambio que Latinoamérica y la región necesita es empoderar a las mujeres en dos ámbitos específicos. Y a ese punto quiero llegar en este momento, porque el empoderamiento económico y la autonomía económica son puntos medulares y estrategias importantes para la transformación de vidas y para reducir las grandes brechas de desigualdad que aún tenemos. Por un lado, pero por otro lado también es sumamente importante a que las mujeres tengan espacios de participación en la administración pública. ¿Por qué? Porque estuve 22 años también trabajando para el gobierno de Estados Unidos en diferentes proyectos de desarrollo. Desde ahí logramos hacer importantes cambios en coordinación con los movimientos de mujeres y mujeres indígenas. Pero aprendí un punto medular, que cuando tenemos tantos rezagos históricos, los cambios estructurales tienen que venir desde las instituciones estatales, desde las políticas públicas, como ya bien se mencionaron. Por lo tanto, mi invitación es para que a través de este ejercicio de participación nos unamos y pensemos siempre en colectivo. Si yo estoy bien, tengo que ver a los que están a mi alrededor para transformar el actual entorno que tenemos. Quiero cerrar mi intervención con un punto medular y tomando ventaja que soy la última en intervenir, quisiera romper el protocolo. Y si los señores de cabina me permiten, quisiéramos tener un espacio en el cual a través de este ejercicio podamos lanzar nuestra voz, hombres y mujeres por igual. Veamos estos desafíos que tenemos como una oportunidad de romper esas brechas que aún tenemos. Vienen las elecciones de Costa Rica, las elecciones municipales escuché hace un momento. No podemos seguir teniendo a hombres quienes trabajan la política pública sin pensar en la mujer. Es importante a que haya la participación de la mujer. En ese sentido, quisiera que por favor a través de los celulares que cada uno y cada una de ustedes tienen, veamos la linterna, nos pongamos de pie y a través de este momento y este ejercicio participativo, repitamos todos juntos una frase del libro sagrado de los pueblos indígenas, que es el Popol Vuh y que lo tengo acá en pantalla. Por favor, los invito y las invito para que nos pongamos de pie y reafirmemos nuestro compromiso con una Centroamérica más justa, una Centroamérica más próspera, una Centroamérica más equitativa, una Centroamérica en paz y sobre todo una Centroamérica con transparencia. ¿Están conmigo? Bien, repitamos todos esta parte del Popol Vuh que dice: que todos se levanten, que se llame a todos, que no haya un grupo, ni dos grupos de entre todos nosotros que se queden atrás de los demás. Muchas gracias.